Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva reseña en donde vamos a hablar de You Won't Be Alone, una película que es bastante interesante, una película de folk horror que me interesó mucho desde que leí la sinopsis y desde que vi más o menos todas las noticias que estaban girando en torno a ella y pues una de las selecciones del Sundance Festival de este año. Entonces, no siendo más, empecemos con esta reseña y les cuento de qué va esta película. El filme, dirigido por Goran Stolevski, está ambientado en una montaña de Macedonia en el siglo XIX. Este nos cuenta la historia de una bruja o un espíritu ancestral que secuestra a una niña para convertirla en una bruja. Este espíritu ancestral lo que es más parecido a una bruja. Y esta niña tiene que convertirse en un cambiapieles para poder aprender y sobrevivir con esta nueva condición que se le es impuesta. En el camino va a aprender diferentes formas de convivir y diferentes formas de ver el mundo. Stolevski es un director mitad australiano y mitad macedonio que nos trae este nuevo filme. Si bien él ya tiene algún trabajo, pero es una película cómica, dramática, si no estoy mal, no la he podido ver. En este caso, You Won't Be Alone es una película de folk horror que, más que una película de terror, es una película que usa el terror como medio de transporte para tener una charla con el espectador y para brindar un monólogo o diferentes diálogos que son más introspectivos y que nos muestran de cierta forma la filosofía de esta película. Varios sitios de internet llamaron a esta película como la mejor película de folk horror desde The Witch, y creo que esta es una de las razones por las cuales me tenían tan intrigado. Obviamente todos conocemos a The Witch, todos sabemos del impacto que tuvo dentro del cine y dentro del terror, y pues una película que se atreviera o la atrevieran a llamarse de esta forma, creo que vale la pena mucho verla. Finalmente creo que es una obra de debut muy interesante. Es bastante inquietante, tiene un ritmo bastante lento para las personas que les gusta un cine más contemplativo. Creo que les va a aburrir mucho a los que prefieren esta acción directa y los sustos directos, pero creo que vale la pena verla. Es un folk horror como nunca antes lo habíamos visto y una exploración de las brujas bastante interesante. En este caso, Stolevski usa esta película como retrato de la humanidad a través de la cultura de Macedonia, en una película que replantea la vida del ser humano vista a través de los ojos de lo que sería una bruja, que prácticamente es inmortal, y nos lleva por un viaje sensorial bastante trascendental, con toques artísticos muy interesantes y con una riqueza literaria muy buena. En cuanto a la narrativa, esta película se aventura a un estilo bastante minimalista, a un estilo bastante plano, que a decir verdad, alrededor de toda esta historia, alrededor de todo lo que pasa en la pantalla, creo que aminora un poco el ritmo con el que vemos y el ritmo con el que pasan las cosas. Casi como si estuviéramos viendo una serie de viñetas, leyendo un manga o leyendo un cómic, en donde prácticamente cada cambio de piel de Venea es un nuevo viaje a través de sus ojos y nos muestra de una forma visceral, de una forma bastante violenta, los diferentes aspectos de una sociedad y la interacción social entre personas. Definitivamente creo que es una película que narra muy bien a través de una voz en off. Depende mucho de este elemento, ya que el personaje principal pues no tiene muchas habilidades sociales y pues se ve enfrentado a una situación bastante grotesca. Sin embargo, pues creo que el director opta por una narrativa más lenta. Creo que sacrifica mucho los diálogos, obviamente por el personaje, y se centra un poco más en la estética y en cómo va hilando todas estas historias para llegar a un fin. Creo que a nivel narrativo es algo muy interesante porque en el folk horror y sobre todo en el cine de brujas no vemos una reflexión tan personal y tan cercana de poniéndonos del lado de una bruja, en donde prácticamente Nevea tiene que replantearse sus conceptos de la vida, de la muerte, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los adultos, y creo que tiene que aprender a los golpes todo lo que le pasa y evolucionar, que de cierta forma lo vemos un poco en sus diferentes transformaciones. Creo que a nivel actoral, las dos pieles principales que encarna Nevea son los perfectos lienzos para que esta chica
aprenda sobre la sexualidad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que tiene y lo que no tiene que hacer en esta sociedad o en esta comunidad. Y finalmente pues la curiosidad de Nevea, el personaje principal, es quien detona todas las ocurrencias o todo lo que sucede en la pantalla, dándonos una reflexión muy cercana sobre incluso sobre los sexos y sobre las edades, que rara vez vemos en el género del terror de una forma tan elegante y tan elocuente que no se siente forzado. Sinceramente es un debut impresionante para este director australiano. Es una película muy interesante, es una película que cada diálogo, cada texto que está diciendo el personaje principal para sí mismo es un aprendizaje incluso y sirve para reencontrarnos como seres humanos y es irónicamente dicho por una bruja o un ser paranormal o inhumano, pero de cierta forma creo que es un buen retrato para todo lo que significa el ser un ser humano. También es una película que visualmente es muy atractiva, se nota que el director controla muy bien todos los elementos y herramientas que le brinda el cine y los sabe aprovechar, aunque a veces el tono es bastante oscuro y bastante lento, que yo creo que a ciertas personas no les puede gustar esto y pueden sentir a esta película en ciertos momentos aburridora, pero creo que finalmente el resultado en general es muy bueno y es una película de folk horror bastante creativa y que no depende mucho de referencias y de diferentes elementos de venta para poder ser una buena película. Hajinomi Jozakopat Esterainami Nejamashat. Don't Be Alone es una película que se las recomiendo mucho si son vanguardistas, si les gusta todo este terror bastante vanguardista y si son aventureros en el género. Creo que para las personas que siempre tienen en mente el género del terror y lo catalogan siempre en el susto y en cosas ya vistas en el cine, creo que esta película los va a decepcionar. En cuanto al terror, no es muy explícito. Si bien la parte de violencia y los efectos de carne cuando se rasgan la piel, cuando vemos sangre, creo que es bastante interesante, muy bien logrado, no es grotesco ni busca impresionar. Creo que al igual de que The Witch, se centra un poco más en la experiencia, en el ambiente que se genera en torno, generando una tensión y una oscuridad que se cierne sobre los personajes. Pero pues es una película que para gustos más aventureros se la recomiendo mucho para las personas que buscan una película que los asuste y que no los deje dormir. Creo que no es la ideal, creo que es una película, si bien les gusta la filosofía, no los va a dejar dormir la idea que se planta ahí y las tesis que se generan alrededor de lo que dice Nevea, pero pues es más un no dormir por cuestiones existenciales que más por el terror que causa esta película. Si bien Stolesky tropieza un poco con la trama, tropieza un poco con la historia, creo que artísticamente esta película es muy buena y creo que para los fanáticos del cine arte les van a encontrar muchísimas cosas buenas y pues un poco para alimentar ese ojo de curiosidad. Personalmente la voz en off lo es todo en esta película, incluso pudo haber pasado lo que sea en la pantalla, pero la voz en off es lo que me enganchó y es lo que me ganó en la historia y creo que si les gusta la literatura con este estilo oscuro y si les gusta todas estas reflexiones introspectivas, creo que les va a gustar muchísimo esta película. Y nada, vayan a verla, me cuentan en los comentarios qué tal les pareció, si les gustó, si les pareció muy aburrida, si les gusta este tipo de terror, que creo que hoy en día es un lado que poco se ha explorado y que cuando los directores lo logran, como en esta ocasión, creo que es bastante regocijante y alimenta un poco al género, además de todas las películas que ya se han estrenado. Muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por suscribirse, activen la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video.
Nos vemos en un próximo video con alguna reseña. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y nada, compártales este canal a algún amigo, alguna amiga que les guste el terror. Sé que les va a gustar muchísimo el contenido que ya hay aquí. Sin más que decir, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Juego Filo y nos vemos en la oscuridad.